Hola, soy Lisbeth Cueva, psicóloga, psicoterapeuta. Ya estamos aquí en Claves para Sanar. Hoy nos visita una psicóloga, psicoterapeuta, se llama Juliana Macedo. Ella nos va a compartir un tema tan importante que quizás estás atravesando en estos momentos, el duelo y cómo afrontarlo. Bienvenidos. Hoy nos visita una especialista, ella se llama Juliana Macedo, ella es psicóloga, psicoterapeuta y vamos a hablar hoy día, ella nos va a dar mucha información acerca del duelo y cómo afrontarlo. Bienvenida Juliana a Claves para Sanar, gracias por tu tiempo y por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Juliana, antes de empezar esta conversación, nos estabas compartiendo un poquito este trabajo que tú tuviste en un hospital del Estado en épocas de pandemia. Cuéntanos tu experiencia como especialista en este momento tan difícil, ¿no?, que vivieron muchas familias, pero cuéntanos primero en este escenario de estar dentro, ¿no?, de un centro de salud, digamos así, donde no podían ingresar más que los pacientes, ¿no?, y los profesionales. A ver, la experiencia, de pronto, o sea, todos, yo creo que la pandemia nos agarró a todo el personal de salud, probablemente sin una situación previa, ¿no? O sea, creo que todos los profesionales médicos, por ejemplo, ¿no?, oncólogos o de pronto paliativistas, están muy relacionados con la muerte, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento, pues, éramos todos, ¿no?, en una situación donde nadie se lo esperaba. El equipo de salud mental en ese momento lidió mucho con el tema de... Tenemos siempre una problemática en el tema de salud mental en el Estado, ¿no? De pronto siempre van a priorizar el tema de la salud física, ¿no? Y siempre van a hacer esa separación que lamentablemente nos fue muy difícil, sí, pues, poder involucrar a la salud mental en ese momento y considerar a los gestores de la salud a que era importante que nuestro trabajo esté ahí. Juliana, un poquito para ubicarnos. Antes de la pandemia, ¿tú ya estabas trabajando ahí? Sí, okay, ¿no? Pero la dinámica era consulta externa, tenemos una hospitalización de salud mental, ¿no? Las actividades normales, ¿no? Recuerdo de pronto que el Estado como que no había un poco considerado al psicólogo dentro de las actividades de COVID, ¿no? Ah, mira. Entonces, que de pronto se esperaba, en realidad lo primordial era buscar camas UCI, ampliar de pronto infraestructura con respecto a la oxigenación, a camas, y era importante en ese momento. Pero como equipo de salud mental, nosotros comenzábamos un poco a perdernos en ese proceso. Teníamos que ir al hospital, pero sin un rumbo, ¿no? Teníamos la información de lo que pasaba en piso por los médicos psiquiatras que nos indicaban de pronto cómo estaba la situación, que la gente se moría de manera muy pronta, ¿no? De pronto la familia entraba en una situación de mucha incertidumbre, ¿no? Y esa era la información que teníamos, ¿no? Nosotros como equipo decidimos en su momento ampararnos de pronto en las guías técnicas que en ese momento salían, ¿no? Y crear o diseñar un plan que implicaba, porque no podíamos darle soporte a todos, éramos un equipo muy pequeño para todo un hospital, ¿no? Y lo que pasaba acá era que nos dábamos cuenta que la gente moría sola. Y nosotros consideramos y diseñamos un plan para poder reducir en primer lugar el tema de este proceso de duelo complejo. Nosotros considerábamos, y siempre consideramos, ¿no?, falta mucho personal de salud mental y psicólogos en los establecimientos. Y nosotros nos proyectamos y comenzamos a decir, cuando esto pase, la gente va a de pronto tener problemas de salud mental, más de lo que ya tenemos. Entonces, el plan se diseñó un poco para poder reducir, al menos en esa población, poder reducir lo que son los duelos complejos, los duelos complicados que iban a dar probablemente en trastornos mentales, ¿no? Abocamos este plan a crear o diseñar una estructura de videollamada que era por pasos, ¿no? Preparar a la familia,
Evocábamos más que todo a los pacientes que ya estaban próximos a morir, pacientes con pronóstico reservado, ¿no? Preparábamos a la familia, llevábamos a la familia para un poco saber qué entendía de lo que el médico le había indicado. Muchas veces la familia bajo la emoción probablemente se bloquea, ¿no? Y de pronto no entendía qué le había dicho el médico. ¿Solo pacientes de COVID o cualquier paciente? Solo paciente COVID. El hospital se volvió 100% un hospital COVID, ¿no? La única población que había era netamente COVID. Entonces, las llamadas eran preparar a la familia, que la familia pueda entender desde nuestro trabajo que podía ser la última conexión que tenía con su familiar, ¿no? Y era muy difícil para nosotros porque no estábamos preparados tampoco como terapeutas trabajar en el tema del duelo. No es algo que probablemente nos prepara la universidad. Nosotros recordábamos con el equipo y es como que en qué momento de mi guía universitaria tenía este curso, ¿no? Y no lo teníamos. Me acuerdo que tuvimos que pedir asesoría a una colega que era paliativista y nos explicó un poco cómo era la dinámica. Entonces, así pudimos manejar un poco esto. Fue bastante organizada nuestra videollamada porque era una primera videollamada donde le explicábamos a la familia la importancia de tener esta última conexión, ¿no? Le hacíamos una estructura de carta donde los principales objetivos de esta carta era poder pedirle perdón, agradecimiento y permitirle a este paciente que pueda partir y que nosotros desde la familia vamos a estar tranquilos, ¿no? Era una carta bastante conmovedora que de pronto muchos no encajaban en esa estructura. Nosotros volvíamos a hacer una llamada, ¿no? Para que nos puedan leer la carta y por ahí de pronto estructurarla mejor, organizarla, porque nos dimos cuenta que de pronto a la gente le costaba mucho poder expresar emociones. Exacto. No siempre salía el lúchala, el pon de tu parte, el tú puedes, o el después de esto vamos a ir a comer. La negación también, ¿no? Exacto, ¿no? No vamos a ir a viajar. De pronto ya es como que tratábamos un poco de dirigir a la familia que sea importante que nos centremos en estos puntos, ¿no? Le explicábamos por qué era importante. Y una vez que la carta estaba bastante estructurada, de pronto y la familia en esta segunda llamada llegaba a entender qué es lo que le queríamos decir, ¿no? El equipo de psicólogos y de psiquiatras subían por la tarde con una lista de videollamadas, ¿no? Para poder hacerlas con los pacientes. Le pedíamos el permiso siempre a los pacientes, algunos de pronto bajo esa saturación muy, muy compleja podían acceder, a veces otros no querían, ¿no? Porque tenían temor, no quiero que me vean así, ¿no? Cuando esto pasaba lo que hacíamos era leerle la carta que la familia había hecho. Por eso era importante nosotros subir con la carta. No siempre, no nos ha pasado mucho el hecho de que los pacientes no quieran, todos han querido siempre, ¿no? Y en ese proceso era bastante emotivo, ¿no? Que la familia puede expresarle al paciente todas estas líneas que habían elaborado con todos, porque la familia se juntaba y se reunía entre toda la familia para poder elaborar la carta, ¿no? Entonces, sí era un tema muy, 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 muy de unión, ¿no? Todos compartían, todos corregían la carta, ¿no? Juliana, ¿y te acuerdas de un caso en particular que te impactó Yo creo que en eso que estás contando? Todos, pero algo en particular de pronto me pasó mucho en el hecho de estas mamás, ¿no? Que de pronto las encontrabas con una desaturación muy intensa, muy grande, y cuando veían a sus hijos, no sé de dónde sacaban fuerzas y podían respirar excelentemente bien. No se les notaba cansadas como minutos antes y sacaban la fuerza y era como que, ¿qué pasó? ¿No? Y podía yo entender de pronto el amor de madre que hace que de pronto haga que la familia no vea, ¿no? El drama físico que podían tener estos pacientes. Una vez que cortaba, era que el paciente pues volvía a su estado, ¿no? Donde de pronto desaturaba mucho más y requería mucho más cantidad de oxígeno, y lo que nos decían al final de la videollamada, ¿no? El agradecimiento que podían tener, o de pronto esa angustia de que pedirnos camas UCI, ¿no? De agarrarnos de estas manos y decir, por favor, haga lo posible por estar en una cama UCI, ¿no? Y era muy complicado, las camas UCI estaban sumamente escasas, sí, claro. Había una lista de espera, ¿no? Lógicamente, creo que todos hubiéramos querido que todos tengan,
¿no? Una cama UCI y eso, ¿no? O sea, que la mayoría a mí sí me impactó a las mamás, porque era algo que veía constantemente, o sea, una mujer que podía estar extremadamente agotada y el agotamiento se la iba cuando veía a sus hijos, ¿no? Qué increíble, Estas ¿no? mamás que de pronto le decían a los hijos, se organizaban, ¿no? Hay dinero en tal lugar, fíjate, debo acá, debo allá, no paga esto, este dinero, utilízalo para tal o tal cosa, ¿no? Y siempre esas mamás de pronto muy dando órdenes, ¿no? Que de pronto dentro de ese proceso pues podía la familia entrar también en un descanso, en el hecho de, porque la familia entraba, quiero que mi mamá me diga dónde está el dinero, quiero que mi mamá me diga cómo es el préstamo, de pronto quién le debe, ¿no? Y eso un poco la información se la damos al paciente. Qué increíble, ¿no? Porque lo que estás comentando es esa madre, ¿no? Que saca fuerzas de donde sea y que incluso estando en ese estado tan crítico de salud, no deja de ser madre. Exacto. Qué increíble. ¿No? Eso sí nos impactó de pronto al equipo, Claro. ¿no? Porque era, si los podías ver a los pacientes, estaban con una desaturación muy baja, ¿no? Entonces de pronto volvían a una situación muy tranquila y es como que, ¿qué le pasó al paciente? ¿No? Y claro, cortas la llamada Claro. y es eso, ¿no? Y darle el soporte y la contención. Exacto. Nos pedían de pronto, nos daban de pronto mucha más información que podamos darle a la familia. Así Nosotros al bajar volvíamos a hacer la llamada a la familia. ¿Por qué? Porque nos importaba mucho que cerremos un poco ese ciclo, ¿no? En el hecho de decirle a la familia, la vimos de esta manera, nos pidió esto, ¿no? Complementar de pronto, ¿no? Y la familia quedaba bastante tranquila, ¿no? Claro. Juliana, entonces nos estabas comentando que dentro de este plan nos detallabas que había una primera llamada donde explicaban que tienen que hacer una carta, pidiendo perdón, agradeciendo lo que ellos querían. Había una segunda llamada para poder, digamos, perfeccionar esa carta, entrando a los lineamientos que ustedes pedían. Y la tercera parte es la videollamada. En sí, en piso, en ya piso COVID. Videollamada del paciente con la familia. Wow. ¿Y en qué consistía esta videollamada? La videollamada era una videollamada bastante breve, ¿no? La carta podía durar de 2 a 3 minutos, nada más. Le decíamos a la familia que iba a ser bastante breve porque tampoco era exponer al paciente, ¿no? Le pedíamos el permiso al paciente, el paciente accedía, ¿no? Le pedíamos al paciente que no hable, que solo de pronto escuche a la familia que tenía un mensaje que decirle, ¿no? La familia podía expresarle algunas otras cosas de pronto como cada uno, ¿no? Le pedimos si están en la familia reunida, normalmente paraba la familia reunida y que cada uno pueda saludarlo, ¿no? O de pronto despedirse del paciente. Y podíamos en ese momento ya cerrarla, le pedíamos, no, vamos a apagar el celular, ya, despidámonos, y eso era un poco la videollamada. Después nos quedábamos con el paciente para de pronto ver qué le pasó, cómo está, cómo se encuentran. Muchos pacientes a veces ahí recién se enteraban o caían un poco en cuenta que la situación no iba tan bien para ellos, ¿no? Y entraban ellos en una percepción de, esa es la última vez que voy a ver a mi familia. O sea, una llamada de despedida. Exacto, la llamada de despedida, ¿no? Y como terapeutas de pronto le decíamos, no podíamos decirle con exactitud porque no éramos el tema médico, claro, ¿no? Pero de pronto cerrábamos un poco el hecho de decirle al paciente lo importante que es, pase lo que pase, poder haber tenido esta conexión, ¿no? Y que de pronto la familia te expresara lo importante que eras, ¿no? A veces podíamos conversar un poquito con algunos pacientes y le decíamos, ¿no? ¿Sabías lo que la familia de pronto... por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces los pacientes nos decían, esto nunca me lo habían dicho antes, ¿no? Y de pronto, ¿qué sientes, no? Siento orgullo, siento que he hecho bien mi papel o siento que he hecho un buen trabajo, ¿no? Y entrábamos un poco en eso, ¿no? Y de pronto nos íbamos porque hemos llegado a despedir en un día o en un turno a 21 pacientes. ¡Wow! Juliana. ¿No? Entonces era donde ya entrábamos en una situación donde no podíamos quedarnos mucho tiempo con el paciente. Claro. ¿No? Era este correteo de nuestra necesidad era poder llegar a que todas las familias puedan tener, o al menos las que habían preparado, porque
me pasó una experiencia donde todavía no subíamos, ¿no? Y teníamos que entregarle las cartas a los médicos que nos colaboraban un poco con eso, o a los psiquiatras. Y yo sí tengo una experiencia muy, muy, muy puntual, ¿no? Donde preparé a un joven, ¿no? En la videollamada, en la carta. Y yo llego como que al turno donde los médicos hacían un cambio de guardia para que suba uno como a las 12 o 11 del día. Y le solicito, ¿no? Le digo, por favor, que alguien suba esta carta, ¿no? Entonces ven en la pizarra y el paciente ya no estaba. Entonces yo tuve que sobreentender que el paciente ya había fallecido, ¿no? Yo recuerdo que de pronto a mí se me caía el mundo, porque yo preparé a este sobrino, ¿no? Era un abuelito que no tenía hijos, ¿no? Y el sobrino era como su hijo o como su nieto, ¿no? Era muy amoroso el sobrino, muy, muy, muy amoroso. Entonces yo de camino con mi carta en la mano hacia donde normalmente preparábamos el área donde estábamos y de pronto era muy difícil para mí volver a llamarle y decirle no llegué, ¿no? Como terapeuta, creo que ahí me olvidé de pronto el tema terapéutico porque me demoré de pronto algunos minutos para poder llamarlo, porque tenía muchos sentimientos encontrados, de pronto vergüenza, miedo, culpa, frustración. Quería parar de llorar, ¿no? De pronto mi equipo, el equipo con el que trabajamos, de pronto nos hemos soportado mucho, hemos tenido mucha contención y creo que por eso hemos podido manejar todo este tiempo haciendo esta labor, ¿no? Hasta que decidí llamarlo, ¿no? Y llorando, ni siquiera le dije, por ejemplo, no llegué o el paciente murió antes, ¿no? Lo único que dije fue, perdóname, llorando, perdóname porque no llegué. Me acuerdo que fue el sobrino quien me contuvo a mí y me dijo, no importa, hiciste todo lo que pudiste, me acompañaste en el proceso, elaboramos una carta juntos y si no llegaste está bien porque las veces que yo te leía la carta yo sabía o podía entender que mi tío me la estaba escuchando. Así que has hecho mucho por mí. Pero de pronto es algo que de pronto yo hasta ahora como que no proceso, ¿no? Porque es como que me pongo a pensar y digo, si hubiera hecho algo más rápido de pronto y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como equipo nos hemos frustrado mucho porque han habido situaciones donde nos hemos relacionado con la familia, de pronto hemos tenido conexiones porque nos hemos sentido una similitud, ¿no? Por ejemplo, una colega bajaba y decía, se parecía a mi esposo y de pronto lloraba, ¿no? Y era esto y teníamos que contenernos y consolarnos porque no había de otra y era, muy bien, sigamos, ¿no? Yo creo que un poco la adrenalina, no nos percatábamos de todo lo que hacíamos después de un buen tiempo, ¿no? Y esto que tú nos comentas como tu experiencia, ¿hizo un quiebre en tu carrera y en tu persona? O sea, el pasar todo este proceso de duelos, ¿hizo un quiebre en tu vida? De pronto, exponerme a tantas pérdidas, ¿no? Yo en ese momento tenía a mi tío abuelo que cuidaba, ¿no? Postrado de 6 años, donde yo sabía que él iba a ir deteriorándose poco a poco, ¿no? Yo siempre me cerré como... en esos momentos de pronto nos olvidamos un poco del tema terapéutico y de las herramientas que tenemos, ¿no? Yo siempre me dije, él va a ser inmortal, él nunca va a morir o nunca voy a permitir que él muera. Siempre lo es, como digo yo, siempre lo he salvado de la muerte muchas veces, ¿no? Y yo recuerdo que cuando él ya se encontraba bastante mal, ¿no? Yo me permití de pronto hablar con él ya estaba de pronto desconectado, ido, ¿no? Y me permití de pronto decirle a él que creo que es tiempo de que tú descanses y que yo también descanse porque estoy cansada, ¿no? Mi trabajo me permitió de pronto poder decirle algo que nunca había pensado decir, ¿no? Después de esto fue un bucle para mí el tema de su salud, ¿no? Pero me permití entender que yo estaba cansada de cuidarlo y que era genuino mi cansancio. Claro, eres humano, ¿no? ¿No? Y entender que el cuidador también se cansa. Exacto. Y que permitirle a una persona que amas tanto, ¿no? Darle el permiso, a pesar de que sea inconsciente, de que se pueda ir,
porque necesito descansar y porque ya no puedo verte de esta manera. Yo creo que el trabajo que hice me ayudó un poco a desconectarme, ¿no? A desconectarme de esta emoción y permitir que de pronto él parta. Así es. ¿No? Así Yo creo que eso, luego del tema de estar quemada laboralmente, ¿no? Porque lo que quería era vacaciones y no teníamos vacaciones. Mi colega de pronto renunció, ¿no? Porque necesitaba estar con su familia, ¿no? Nos trastocó, creo que a todos, de alguna u otra manera. Si lo veo desde mi punto, yo creo que me ayudó a hacer algo que probablemente nunca no podía pasar por mi cabeza, el hecho de que mi tío abuelo falleciera, ¿no? El hecho de permitir que se pueda ir tranquilo, pudo haber conseguido el trabajo que hice. Qué bonitas experiencias, Juliana, nos compartes. Yo me quedo muy atenta escuchando y admirándote por todo eso que hiciste en tu trabajo. Y ahora como psicóloga, como psicoterapeuta, ¿cómo podrías explicarnos el duelo? Que es tan difícil para los seres humanos hablar de eso, ¿no? Pasarlo sobre todo. Claro. ¿Cómo es el duelo? Nosotros entendimos el duelo como una experiencia, ¿no? O sea, el duelo no es algo que todos van a pasar por lo mismo, es un protocolo, ¿no? A veces desde la parte terapéutica entendemos que hay etapas, nos han enseñado esas etapas, ¿no? Y no todas las personas pasan por esas etapas. Entonces lo entendemos que el duelo es una experiencia y como tal es una experiencia muy individual para cada persona. Va a depender mucho de a quién perdemos, ¿no? Nosotros entendimos en este proceso de trabajo que las personas dejan de estar, pero nunca dejan de ser, ¿no? Y es un poco esa experiencia cuando trabajamos ya en un proceso de duelo, en ya un tema de consulta externa, de psicoterapia. ¿Cómo entendemos esto que nos estás diciendo que suena interesante? Claro, físicamente la persona no está, ya no está más con nosotros, pero esta persona nunca deja de ser. No deja de ser nuestro padre, no deja de ser nuestro hermano, no deja de ser nuestro hijo, no deja de ser nuestro abuelo, ¿no? Y este tipo de teorías o de pronto de principios, podríamos decirlo así, es lo que hace que la persona pueda pasar por el duelo desde una experiencia bastante más manejable, ¿no? Nosotros abordamos ahora el duelo desde una teoría un poco más científica, ¿no? Hicimos el plan desde la teoría de un modelo de un procesamiento dual. Tuvimos que aplicar y investigar mucho sobre en qué principios nos íbamos a basar, ¿no? Y este procesamiento dual es un poco esta experiencia donde el doliente puede estar un poco conectado con la pérdida, ¿no? Donde es tan normal y normalizamos, ¿no? Y dentro del proceso terapéutico normalizamos mucho que las personas puedan de pronto llorar en una fecha importante, de pronto que es algo tan natural y genuino que puedan llorar de pronto en Navidad, que pueda llorar de pronto en el cumpleaños, que pueda llorar de pronto en un tema de... Día de la Madre y del Padre. Día de la Madre, ¿no? Y tenemos acá este otro punto, ¿no? Donde nos relacionamos un poco con nuestro entorno, con nuestro día a día, donde me puedo conectar con mi trabajo, donde me puedo conectar con actividades placenteras y que no está mal, ¿no? Romper un poco en las familias o en el doliente el hecho de estos factores muy tradicionales, ¿no? Donde tengo que llevar un protocolo de una vestimenta, donde no puedo hacer ciertas cosas y rompemos un poco. Ahora en un proceso terapéutico lo que nosotros hacemos o lo que yo hago es el hecho de pedirle al paciente, perdón, al doliente que no tenemos que llevar un protocolo, de que puede ser tan natural que tú salgas y que no tengas que llevar de pronto una ropa oscura, porque no significa algo. ¿Verdad? Eso es una creencia, una costumbre ya cultural de vestir prendas oscuras, ¿no? Claro, de pronto como un tema de respeto, como un tema a veces lo llevan por un año, ¿no? Entonces, ahí es donde explicamos un poco esto, ¿no? Toda la vida voy a conectarme con el dolor.
Exacto. Nosotros dentro de esta teoría entendemos que el duelo es algo que va a estar por siempre. No es una cuestión de 6 meses, no es una cuestión de 1 año, porque probablemente de acá a 5 años, en el cumpleaños o en la fecha, voy a llorar. Y no es que esté con depresión, no es que esté con un trastorno del ánimo o emocional, sino que me estoy conectando con mi dolor. Y es importante y bueno conectarme con mi dolor. Pero también voy a tener que conectarme con mi vida, continuar con mis actividades, y eso no significa, o le pedimos al doliente que de pronto no lo entienda como me está doliendo menos, o de pronto esa persona termina siendo menos importante. ¿No? Las personas siguen siendo importantes para nosotros. Exactamente, exactamente. Juliana, esto que nos has compartido del duelo en tu experiencia como profesional, creo que también refleja mucho la importancia del psicólogo en la sociedad en sí, ¿no? En un centro de salud, en general. Y que lamentablemente hay una lucha todavía por hacer entender a autoridades que nuestro rol es fundamental, ¿no? Y que suma de forma poderosa a esa parte humana. Creo que ha sido importante que tú nos compartas esta experiencia de lo que has vivido durante la pandemia y que esto lo puedan escuchar muchísimas personas, autoridades, ¿por qué no?, para que, por favor, o sea, den ese espacio al trabajo del psicólogo, que puede hacer muchas cosas, y lo has demostrado. Tú y el equipo de personas que han trabajado en esta época de pandemia han hecho un trabajo de verdad que fundamental y fuerte. Fuerte, ¿no? Fuerte, porque no solamente te llevas experiencias a nivel profesional, sino a nivel personal también, ¿no? Y eso ayuda a darnos un quiebre. Ahora, Juliana, has dado un alcance acerca de la vestimenta, las prendas oscuras, que no necesariamente es recomendable, pero hay muchas más herramientas que me gustaría que nos compartas, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos afrontar un duelo? Hay muchas personas que en estos momentos están pasando por un duelo y no saben cómo salir, y nos puedes regalar algunas herramientas, recomendaciones. En Premium, ¿nos vamos un ratito para allá? ¿Ya? ¿Sí? Ok, nos vamos entonces rápidamente a Premium.